Muy bien. Hoy tenemos el agrado de tener la presencia de Giancarlo Chuquipoma. Él es estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres, creador de contenido médico y tiene experiencia en la docencia médica. Hoy nos va a hablar sobre la anatomía del riñón. Adelante, Giancarlo. Hola, buenas noches con todos. Quiero saber si se me escucha bien. ¿Está normal? Sí, sí, muy bien. Listo. Ahorita empezamos compartiendo. Dame un minuto para conectar la laptop, se me va a quedar sin batería en plena ponencia. No te preocupes. ¿Listo? Ya está. A ver, bueno, vamos a compartir. Vamos a poner la pantalla completa. ¿Se visualiza la pantalla? ¿Sí? ¿Listo? ¿Se ve la pantalla completa? Por ahí se me confirman, por Sí, favor. sí se ve, sí se ve. Listo. Buenas noches con todos. Como ya me presentó mi compañero, yo soy Giancarlo Chuquipoma, estudiante de la Universidad San Martín de Porres, del cuarto año, perdón, de medicina. El día de hoy venimos con este hermoso tema que es anatomía del riñón. Ya hay un video de anatomía de nefrona, también está en la página de Siembe. Vayan a verlo si gustan también después de esta ponencia para que puedan llevar una secuencia. Si se dan cuenta, ya estoy viendo casi toda la parte renal en mis ponencias. Los que ya conocen, los que ya saben, los que vienen entrando ya constantemente a las ponencias que yo estoy dando, saben que yo estoy entrando con respecto a la parte de más de riñón, ¿no? Más la parte urinaria. Y empezamos, sin más que decir, anatomía del riñón. Anatomía del riñón. Un ratito, a ver. Ya, el contenido, vamos a ver su ubicación, vamos a ver la configuración externa, configuración interna, el parénquima renal, la vascularización, inervación y mis referencias, ¿ya? Vamos a ver. La ubicación, tú tienes que conocer estos tres términos que te suelen preguntar, te suele venir de repente, y te dicen, ¿no? Este es un órgano no peritoneal. El órgano no peritoneal es tu riñón. Quiero ver el puntero, no sé por qué no se me habilita. Ya. El riñón es retroperitoneal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se encuentra dentro de la parte del peritoneo. ¿Ya? Este más bien está posterior a este. Y eso suele venir como pregunta de opción múltiple. ¿Qué órgano no es peritoneal? Riñón. ¿Ya? Riñón. Aparte que es paravertebral. ¿Qué quiere decir esto? Que está anterior a tu columna vertebral. ¿Listo? Específicamente se habla de la doceava vértebra torácica, perdón, acá está. En el paravertebral se habla de la doceava vértebra torácica a las dos primeras lumbares, vértebras lumbares. Esto va a depender, ustedes saben que los riñones no se encuentran en una sola posición. Su eje no es netamente, su eje mayor no es netamente vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que un riñón está más superior que el otro. Esto se debe a que el riñón derecho recibe presión de qué órgano? Del hígado. Es por eso que el riñón derecho está más descendido. Esto quiere decir que el riñón derecho más o menos se ubica entre la primera a la segunda vértebra lumbar y más bien el riñón izquierdo sí está en la doceava vértebra torácica. Pero para definición general, ustedes acuérdense, para vertebral A, según Jan me dijo en la ponencia, que esto significa que está delante de mi columna vertebral. Ese es uno. Dos, ¿a partir de qué vértebras? Doceava vértebra torácica y de la primera a la segunda vértebra lumbar. Listo. Esto va a depender de qué riñón estemos hablando, ya sea derecho o sea izquierdo. Derecho, ya me dijo, recibe presión de qué órgano? Hígado. Entonces quiere decir que este es el que está más descendido, ¿ya? Y hablamos que él se va a ubicar entre la primera y la segunda vértebra lumbar, y más bien el izquierdo si está en la doceava vértebra torácica, ¿ya? Listo. Otra que también tenemos que hablar es
que el riñón no es netamente órgano torácico o abdominal. Es de los dos, abarca las dos cavidades, tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal. ¿Está bien? Tres nombres que vamos a definir para su ubicación. Jan dijo retroperitoneal. Cuando me pregunten por órgano que no está en peritoneo, es riñón. Riñón, retroperitoneal, atrás. ¿Ya? Para vertebral, ¿quién? ¿Por qué? Está delante de tus vértebras. Ya te dije el nombre de las vértebras que está abarcando tus riñones. Y Jan me dijo que mis riñones no son netamente abdominales o son netamente torácicos. Son de los dos. Abarca tanto la parte torácica y la parte abdominal. ¿Ya? Si tuvieran alguna pregunta, duda, me interrumpen, no hay problema. Encienden su audio o lo dejan en el chat y ya me las hacen en un momento indicado. ¿Ya? Por ahí. ¿Listo? Continuamos. Vamos a ver algunas características de nuestro riñón. No sé por qué se me adelantó mucho, perdón. No, oye. Ya acá se ha movido un poco. Características que tenemos que tener en cuenta sobre nuestro riñón. La forma que tiene, la forma de una judía. ¿A qué se refiere con judía? A la forma de un frijol. ¿Ya? Es la forma de un frijol. Miren, si se dan cuenta acá, tiene la manera de un frijol. Tiene esa forma. ¿Ya? Es de una forma de judía. Lo suelen conocer así. No están en un plano frontal. Esto se debe a que la ubicación que ellos tornan es de posterior a anterior. No están netamente rectos. Estos están como quien sobresaliendo más bien. Están como quien se están saliendo hacia la parte anterior. ¿Ya? ¿Ves? Por eso que no están en un plano netamente frontal. Es decir, que si yo hago un corte frontal, no se va a partir en ambas partes iguales. ¿Ya? No se parten tanto en partes iguales. ¿Está bien? Dimensiones. Las dimensiones son variables. Hay que ponerle a valor de más menos 2, pero el valor medio es la longitud 12 centímetros, ancho 6 centímetros y un espesor de 3 centímetros. El color que tiene, si se dan cuenta, no es un netamente rojo, sino es un rojizo amarronado. Un color rojizo amarronado. El eje mayor, ya les dije, no es netamente vertical, es decir, el eje mayor, si hablamos, es de riñón a riñón, no lo vamos a encontrar vertical, sino más bien oblicuo. Oblicuo. ¿Listo? El peso va a depender de hombres y mujeres. En el hombre es de 140 gramos y en la mujer de 125 gramos. ¿Está bien? Espero haya quedado claro ahí. Voy a pasar a la siguiente. Ahí está. Ahora vamos a hablar de los medios de fijación. Quiero saber si hasta acá no hay ninguna pregunta o duda para poder empezar con este tema ya de medios de fijación, que es un poquito más extenso que lo anterior. Lo anterior es un poquito de introducción más que todo. A ver por ahí. ¿Sí me ayudan? Hola. ¿No hay ninguna duda? Si no hubiera dudas, por favor escribirlo en el chat para poder tomarlo en cuenta. Todo muy claro, gracias. Listo. A ver. Todo claro, excelente. Ahora sí. Medios de fijación. 4 medios de fijación. 4 medios de fijación. Vasos renales, miren, vasos renales, peritoneo parietal, cápsula adiposa renal y fascia renal. Jan, cálmate. ¿Por qué en los vasos renales y el peritoneo parietal lo pones con signo de interrogación? Lo pongo con signo de interrogación porque participan en el medio de fijación de nuestros riñones, pero no es que tengan una eficacia o sean los medios de fijadores más importantes de nuestro riñón. Vasos renales, a pesar de que estos vasos no son netamente verticales, son oblicuos, van, van adheridos al hilio renal, específicamente, ¿no? Vasos renales, nos vamos a referir al hilio renal, tienden con el movimiento a controlar esta presión y esta fuerza ejercida por nuestros riñones al momento de las filtraciones
que le da su estabilidad a nuestro riñón, ¿ya? El peritoneo parietal, se habla que su hoja de peritoneo parietal tampoco es que tenga tanta importancia acá, más bien son las que derivan de este peritoneo parietal. ¿Que quiénes son? Va a ser la cápsula adiposa renal y la fascia renal. Hablamos de una fascia renal o gerota. Esta fascia renal también conocida como gerota, ¿ya? Esta es conocida como gerota. La cápsula adiposa renal y la fascia renal, o también conocida como gerota. Hay una pregunta, creo, por ahí vi que estaban levantando la mano. Hola. Hola. ¿Estaba levantando la mano, creo, alguien? Sí, hola, Miguel. ¿Estás levantando la mano? ¿Hay alguna duda? Creo que no. Sigamos todos. Ya, entonces, ya, medios de fijación, yo voy a poner hilo renal o vasos renales, vena renal, arteria renal, nervio. Peritoneo parietal, ¿ya? Pero estos no tienen el 100% de eficacia para sostener a nuestros riñones. ¿Quiénes son los más importantes? Son la cápsula adiposa renal, que es un tejido laxo, con vacuolas adiposas, y una fascia renal, ¿ya? Que esta se va a dividir luego en una anterior y una posterior, que ya más adelante lo vamos a ir hablando, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver. Siguiente. Acá está. Vamos a hablar de la fascia renal y de la cápsula adiposa renal. La fascia renal o gerota va a ser una envoltura fibrosa perirrenal. ¿Qué quiero decir con perirrenal? Que va a estar envolviendo a tu riñoncito. Miren, miren, si se dan cuenta, acá viene una fascia, fascia transversalis, que es del músculo transverso, pero por acá viene la fascia renal o gerota, que luego se divide en una anterior y luego, claro, en una anterior y en una posterior, ¿ya? Es en una anterior y en una posterior. La anterior también se le denomina como gerota o prerrenal y la hoja posterior o retrorrenal como Seckenland, ¿ya? Seckenland. Así es como se les denomina a esas hojas, tanto anterior y posterior. La hoja posterior o retrorrenal, lógicamente, si te hablan de hoja posterior, es porque, ¿qué cara va a cubrir? Lógicamente va a tener que cubrir la cara posterior de nuestro riñoncito. Pero, esta va a estar anterior ¿a qué músculos? ¿A qué músculos va a estar anterior esta hojita? Va a estar anterior al músculo cuadrado lumbar, y hay otro músculo, al músculo psoas mayor. Psoas mayor. Esta hojita está anterior ¿a qué músculos? Músculo lumbar, cuadrado lumbar y músculo psoas. ¿Ya? Músculo psoas. Esta hoja es la que se dice que va a recubrir a los vasos prevertebrales, como son ¿quiénes? La aorta, la vena cava inferior, ¿ya? Es la que recubre a nuestros vasos prevertebrales. Y la hoja anterior, lógicamente, ¿qué cara va a ser? La anterior del riñón. ¿Qué más? Va también a recubrir al pedículo renal. Va a recubrir al pedículo, al pedículo renal, ¿ya? Al pedículo renal. ¿A quién más? También envuelve a grandes vasos prevertebrales. Y aquí está esta parte clínica que nos va, perdón, esta parte anatómica que se denomina clásico, que haya una comunicación entre ambas celdas renales. Lo clásico es mencionar, ¿no? Que estas hojas anterior y posterior no se cruzan, sino solamente van a pasar directo hacia la otra celda renal, cuando no es así. Clínicamente no es así. ¿Por qué? Porque cuando se han evaluado abscesos perinefríticos,
no se ha demostrado el paso de líquido o la parte de diseminación de una celda a otra. Es por eso que en Rouvier, nos dice, ¿no? Que esta hoja anterior y esta hoja posterior se van a terminar cerrando, van a terminar cerrándose al momento de unirse. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer una celda totalmente permeable. Es decir, tu riñón derecho tiene su celda renal y tu riñón izquierdo tienen que tener su celda renal clínicamente, ¿ya? ¿Dónde se van a unir estas hojas? Estas hojas se van a unir, nos menciona Rouvier, en la parte superior se unen en la glándula suprarrenal. ¿Dónde se unen? Miren, acá le voy a poner ya, por acá. Unión de las hojas. Unión de las hojas. En la parte superior se van a unir en la glándula suprarrenal. Que estas hojas van a ser penetradas o perforadas por vasos de las glándulas suprarrenales. ¿Ya? ¿Listo? En la parte inferior, ¿dónde se van a unir? En la parte inferior se van a unir en su polo inferior del riñón. En el polo inferior de nuestro riñón. Ahí se van a unir. Y en la parte medial, se van a unir en el hilio renal. En el hilio renal. Se unen entre sí formando distintos tractos. Estos tractos van a ser para poder envolver tanto a la aorta, envolver a la vena cava inferior, a los ganglios prevertebrales. Es donde se va a unir, pero a través de tractos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van a ir formando como tipo una malla, algo así, tipo una malla se va a ir formando. ¿Para qué? Para que la celda renal termine totalmente cerrada. Quiere decir que esta parte clásica que se menciona acá anatómicamente es inválida. Estas se van a tener que unir acá, ¿no? Acá, la fascia, formando así una celda renal permeable para evitar el paso de distintos tipos de abscesos que se puedan presentar. ¿Ya? Es por eso que clínicamente se menciona esta parte en el Rouvier, que es mi libro base que he leído para poder hacer esta clase de renal. ¿Ya? Quiero saber si quedó claro con esto de fascias para poder pasar a la cápsula adiposa. Quiero saber si quedó claro. Ya, con respecto a la imagen, este es nuestro riñón. Lo voy a ir mencionando ya. Este es nuestro riñón. Esta es la arteria renal, la vena renal, nervio renal. Estos tres en conjunto es tu hilio renal. Es tu hilio renal. ¿Ya? Esta es la vena cava inferior, la aorta. La aorta son los vasos prevertebrales. Por acá miren está el músculo psoas mayor. Es aquí donde se dice que supuestamente hay una conexión, ¿no? Entre las fascias, porque se confunden esas fascias, pero no, acá tiene que ser totalmente permeable, ¿ya? Esta es la gerota, esta es la fascia, es la fascia es capa celular laxa, ya es una capa celular laxa, que esta luego se va a dividir en una fibrosa más resistente, ¿no? La fibrosa más resistente, que viene a ser la gerota, y luego viene a ser la anterior y la posterior, ¿ya? Esta es la hoja anterior y la hoja posterior. ¿Listo? Por acá está el músculo cuadrado lumbar. Miren, acá está. Que entre en contacto con qué hoja les dije, con la posterior. Pues no, miren, acá se demuestra, ¿no? El cuadrado lumbar, músculo cuadrado lumbar, con el músculo psoas mayor, que es nuestra fascia de contacto. ¿Ya? La otra es la fascia transversalis, que es la de los músculos. A ver, por ahí, ¿alguna duda, pregunta con respecto a las fascias? ¿O quedó claro? Hola. Hola, hola. Ya. Ahora vamos a hablar de la cápsula adiposa renal. Esta cápsula adiposa renal se va a ver mucho más notoria al momento de hacer exámenes
¿En qué edad? En la etapa adulta. ¿Por qué? Porque en la parte de la niñez, o a las personas menores de 8 años, esta capa tiene vacuolas adiposas, pero en menor cantidad que cuando ya eres adulto. Recién a partir de los 8 años empieza a crecer esta cápsula y después ya va a ir aumentando hasta la parte adulta, donde ya hay una capa muy compacta, una capa más notoria de grasa. Hablaremos así, es una cápsula adiposa renal, es grasa, que ¿de qué va a depender? ¿De qué depende su espesor? Lógicamente ya les mencioné una, depende de la edad. Más adulto, más capa, más espesor. Y de la obesidad de nuestros pacientes, la obesidad del individuo. Mientras más grasa tenga el paciente, más grasa se va a almacenar en estas vacuolas adiposas. ¿Ya? Por eso se dice que es una lámina célula adiposa, blanda y fluida. ¿Ya? Blanda y fluida. ¿Por qué? Porque los órganos con las fascias tienen que tener algo que los separe. Algo que los separe, algo que los mantenga fijos y adheridos a esta. Y en este caso es nuestra capa de célula adiposa, que separa la fascia renal de riñón. En la glándula suprarrenal también existe la cápsula adiposa suprarrenal. ¿Ya? ¿Qué más? La predominancia con respecto a dónde hay más capa, perdón, acá lo voy a mencionar. Donde vamos a tener mayor predominancia de cápsula adiposa van a ser en los bordes. Específicamente en el borde lateral va a ser mayor que en el borde medial. ¿Qué más? En las caras, ¿dónde va a ser mayor? En la cara posterior va a ser mayor que en la cara anterior. ¿Qué más? En los polos. En los polos va a ser en el polo inferior mayor que en el polo superior. Esto, tómenlo en cuenta. ¿Dónde tengo yo más cápsula adiposa renal? En el borde lateral. Miren, borde lateral se nota mayor que en el medial. ¿Dónde más? En la cara posterior mayor que en la cara anterior. Acá no es muy notorio eso, ya, pero acuérdense eso. En la capa posterior es mayor que en la cara anterior. ¿Dónde más? En el polo inferior es mayor que en el polo superior. ¿Ya? Estas vacuolas también están conectadas a través de trabéculas conjuntivas. Estas trabéculas conjuntivas, a pesar de ser muy poco resistentes, como son numerosas, tienen esa capacidad de adherencia de nuestro riñón hacia la fascia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? A ver. Listo. ¿Quedó claro acá con cápsula adiposa renal? Quiero saber si se entendió. Recuerden que es más notorio en los adultos que en los niños. Y esta recién va a empezar su crecimiento mayor de 8 años. ¿Ya? ¿Listo? Voy a avanzar a ver la siguiente. ¿Todo claro? ¿Está todo bien? Excelente, vamos a ver. Ahora vamos a ver la configuración externa. En configuración externa tenemos que, más que todo, hablar de sus relaciones que tenga estos riñones con respecto a su celda renal, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que saber yo también en la configuración externa? ¿Cuántas caras tiene el riñón? 2 caras. Una anterior y una posterior. ¿Qué más tengo que saber? ¿Cuántos bordes tiene? 2 bordes. Estos bordes es un medial y un lateral. ¿Qué más tengo que saber? ¿Cuántos polos tiene? Tiene 2 polos, un superior o inferior. Estos polos también son denominados extremidades, ¿no? Extremidades, así también les llaman. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la cara posterior. En la cara posterior, riñón derecho con riñón izquierdo son semejantes las relaciones. No hay mucho que distinguir. Son semejantes. Por eso que solamente se va a denominar 2 segmentos. Un segmento diafragmático
que es el segmento superior. Este es el segmento superior de nuestra cara posterior. Y el segmento lumbar, que es el segmento inferior. ¿Ya? El segmento inferior. En la parte superior, lógicamente, va a entrar en contacto con nuestro diafragma. Miren, acá está, diafragma. La 11ª y 12ª costilla. 11ª y 12ª costilla. Específicamente quiere ser costillas falsas. ¿Ya? Costillas falsas. Perdón. Costillas flotantes. Discúlpenme. Me estoy confundiendo. Estas son las costillas flotantes. ¿Ya? Específicamente la 11ª y la 12ª costilla son las flotantes. ¿Qué más? El receso pleural diafragmático. Miren, acá está. Les voy a mostrar. Ese es el receso pleural diafragmático. ¿Ya? Es el receso pleural diafragmático. Eso es muy notorio en radiografías. Que cuando no hay este receso es índice de algunas patologías que ya más adelante lo van a ir viendo. ¿Ya? Este receso pleural diafragmático está en contacto con nuestra cara posterior de nuestro riñoncito. ¿Ya? Miren, acá está, 11ª y 12ª costilla. Miren, acá está, la 11ª y la 12ª costilla, costillas flotantes, entran en contacto con nuestra cara posterior. Y lógicamente el músculo diafragmático, que es este. ¿Ya? ¿Listo? En la parte inferior, ya en la parte inferior o lumbar, miren acá, si hablamos desde esta, ¿quién está? Músculo psoas mayor, músculo cuadrado lumbar, músculo erector de la columna y músculo dorsal ancho. Esos 4 músculos ténganlos en mente. Acá está, miren, músculo cuadrado lumbar, por acá está el músculo psoas mayor, músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor no aparece por acá, no aparece, no está, ¿ya? Músculo cuadrado lumbar. Y hay una cosita acá que vale mencionar con respecto a este músculo, el músculo cuadrado lumbar. Estas, yo les dije que están separados de la hoja retrorrenal por un cuerpo adiposo pararrenal, que vendría a ser este, miren. Este cuerpo adiposo pararrenal separa, ¿a quién separa? A la fascia retrorrenal de nuestra fascia del cuadrado lumbar. Y es por acá que discurren unos nervios. ¿Qué nervios? El nervio subcostal, nervio iliohipogástrico, nervio ilioinguinal. Son esos 3 nervios que están discurriendo por esta capa adiposa pararrenal. ¿Ya? ¿Listo? Capa adiposa pararrenal. Es una capa pararrenal. ¿Qué separa? Separa la fascia posterior con el músculo cuadrado lumbar. 3 nervios. Pregunta de examen. ¿Qué nervios discurren por el cuerpo pararrenal? ¿Qué nervios discurren entre la capa posterior retrorrenal con el músculo lumbar? Jan me dijo, me voy a acordar de esa ponencia, el nervio subcostal, iliohipogástrico y linguinal. 3 nervios, nervio subcostal, nervio iliohipogástrico y linguinal. ¿Listo? ¿Ya? ¿Queda claro acá con respecto a esta parte de la cara posterior? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Acá hay una imagen. ¿Ya? Acá hay una imagen de las relaciones también posteriores, otro músculo. Miren, acá está el músculo erector de la columna. Ese es el músculo erector de la columna. Acá están sus fibras. ¿Ya? Tenemos al músculo serrato posterior inferior, también entra en contacto con la cara posterior del riñón, sus fibras transversales. Tenemos al músculo dorsal ancho, y acá hay un triangulito. El triángulo lumbocostal abdominal. ¿Quién sería? En la parte superior, 12ª costilla. En la parte medial, ¿qué músculo? Músculo erector de la columna. En la parte lateral es el músculo oblicuo interior del abdomen. ¿Ya?
¿ya? El músculo oblicuo interior del abdomen o músculo cuadrado lumbar. ¿Listo? ¿Queda claro ahí? Para pasar a la cara anterior. Ahora vamos a pasar a la cara anterior. Con respecto a la cara anterior, sí vamos a ver diferencias entre riñón derecho y riñón izquierdo. En el riñón derecho, tres relaciones. La flexura cólica derecha, que es acá, miren, esta es la flexura cólica derecha, entra en contacto con nuestro riñón en su cara anterior, pero en la parte inferior. La porción descendente del duodeno, miren, acá está, casi abarca la cara medial, la parte medial de su cara anterior de nuestro riñón. Y el hígado. Es por eso que en el hígado, en su cara inferior, vamos a tener la impresión renal. ¿Ya? En el hígado vamos a tener la impresión renal en su cara inferior de esta. ¿Listo? Entonces, en la parte inferior de la cara anterior, la flexura cólica derecha. En la parte medial, es la porción descendente del duodeno. Y en la parte superior, el hígado, específicamente con su cara inferior. ¿Ya? Con la cara inferior. Cuando estudien hígado y estudien la cara inferior, ahí va a haber la impresión renal. ¿Ya? La impresión renal. ¿Qué más? Ahora en el riñón izquierdo lo vamos a dividir en tres partes. El supracólico, el cólico y el subcólico. Y todo va a estar en relación a este, al colon transverso. En la parte medial o cólica, miren acá está, colon transverso. ¿Ya? El supracólico entra en contacto ¿con quién? Con el vaso. Va a entrar en contacto ¿con quién? Con el cuerpo y la cola del páncreas. Cuerpo y cola del páncreas. Y en el subcólico con las asas del intestino delgado. Por acá está. Estas son las asas de intestino delgado. Van a haber unas asas por ahí que van a estar en la parte del riñón izquierdo en contacto inferior específicamente. ¿Ya? En el supracólico hay un dato más. Ah, ya, el estómago, sí les mencioné, que es el estómago. Ah, y ese es en esta porción, miren, en ese triangulito, otro triangulito. Es aquí donde tenemos la impresión del estómago. Aquí entra en contacto con estómago. ¿Dónde? Borde superior, el vaso. Borde, borde inferior, borde inferior va a ser la cola del páncreas. Y el borde medial, ¿quién va a estar? La glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal, vaso y cola de páncreas, formando el triángulo para la impresión del estómago en el riñón. Ya es un triangulito ahí que se presenta. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas con respecto a esta cara? Disculpe, ¿ese triángulo tiene algún nombre? En el Rubier no lo mencionan con nombre específico. Es por eso que yo solamente les menciono como el triángulo de la impresión estomacal. Es decir, la impresión del estómago en nuestro riñón. No, en el Rubier específicamente no he encontrado el nombre del triángulo. No sé, ahorita no sabría decirte si que en otro libro lo mencionan. Pero he leído el Atarye también y tampoco me mencionan el nombre de ese triángulo. O sea, me mencionan sí sus límites, ¿no? Como les digo, en el borde superior, vaso, en el borde medial, glándula suprarrenal y en el borde inferior, cola de páncreas. ¿Para qué? Para la impresión del estómago. Pero no me mencionan el nombre. No me mencionan el nombre. ¿Ya? Y como les digo, solamente una referencia. Yo en la parte académica que he estudiado no me han preguntado por ese triángulo. No es muy preguntado.
Solamente te pueden preguntar, ¿no? La cara anterior, en la parte supracólica, ¿con quién entra en contacto? Con vaso, cuerpo y cola del páncreas y estómago. ¿Listo? Es así como te pueden preguntar y te puede venir en algún examen. Pero ese triángulo no lo han preguntado. Perdón. La flexura cólica viene a ser el colon. El colon al momento de pasar justo por esa parte de la... El colon específicamente es el colon ascendente. El colon ascendente junto. Para poder hacer esa parte de colon transverso, justo están conectando esos dos, ¿no? Hace tipo una flexión. Esa flexión que hace se le conoce como una flexura cólica. ¿Ya? Flexura cólica en la parte derecha. El colon ascendente junto con el colon transverso haciendo una flexión para poder rebordear al riñón más que todo. Esa parte renal, esa parte de las asas intestinales y todo eso, hacen esa flexión. ¿Ya? ¿Listo? Espero haya podido responder tu pregunta. Me avisan si hay alguna pregunta o duda. No hay problema, lo vamos haciendo. Ahora vamos a estudiar sus bordes. El borde medial. En el borde medial, el más importante acá es el hilio renal, vaso renal, arteria renal, vena renal. ¿Y quién más? Es esta cosita que está descendiendo acá, el uréter. El uréter. Esos forman el hilio renal. ¿Ya? ¿Cuánto mide? De 3 a 4 centímetros de longitud y nos da acceso al seno renal. Es la parte de que nos da el acceso al seno renal. Es la configuración interna, ya lo vamos a ver más adelante. En la parte supriliar, en el borde medial, en la parte supriliar que significa sobre encima del hilio, ¿quién va a estar? La glándula suprarrenal. Y en la parte subbiliar, es el uréter. El uréter. ¿Ya? El uréter, miren. Bordea esta zona, esta parte subbiliar, el uréter. ¿Ya? No hay mucho más que mencionar en este borde. ¿Ya? No hay mucho más que mencionar. Más que eso nada más. Acá. Este es borde, perdón. Acá ha habido una confusión en la edición. Ese es borde, no es cara. ¿Ya? Este es borde. Es un borde. ¿Ya? Es el borde lateral. Acá sí vamos a tener impresiones con respecto al riñón derecho y con riñón izquierdo. En el riñón derecho, en su borde lateral, ¿quién va a estar? El borde inferior del hígado. En el borde lateral, el borde inferior del hígado. Aparte de estar en la cara anterior, también va a estar en el borde lateral, perdón. ¿Ya? Con esa impresión que está en su cara inferior del hígado, la impresión renal. Y en el riñón izquierdo, tenemos que ver, en la parte superior, borde inferior del vaso. Por acá tendría que estar el vasito, miren, por acá está el vasito. ¿Ya? Es por eso que se dice que en la cara lateral, en la parte superior, es el borde inferior de nuestro vaso. Y en la parte inferior, ¿quién va a entrar en contacto? Es el colon descendente. El colon descendente. ¿Ya? Eso con respecto a la cara, perdón, al borde lateral. Entonces, borde lateral, riñón derecho. ¿Quién entra en contacto con esta estructura? El hígado. Específicamente, borde inferior. En el riñón izquierdo, en la parte superior, anatómicamente te vas a acordar, es el vaso, porque está superior al riñón, y inferior es el colon descendente, abarcando ese borde lateral. ¿Ya? Ahora los polos. Vamos a evaluar sus polos. Tanto su polo superior como su polo inferior, que esto más que todo te va a delimitar a tu riñón. Te va a delimitar dónde se está ubicando. El polo superior
lógicamente, ¿con quién va a entrar en contacto? ¿Quién está arriba de este riñoncito? Es la glándula suprarrenal. Acá está. La glándula suprarrenal es quien entra en contacto con el polo superior. Pero aparte de eso, también hay que ver qué más está entrando en contacto con nuestro riñón. Pero esto ya es según el lado en que se encuentre. El riñón derecho es el disco intervertebral entre la 11ª y la 12ª vértebra torácica. Lógicamente. ¿Por qué? Porque él está más descendido. ¿Y quién es el riñón izquierdo? Es con la 11ª vértebra torácica y vértice del vaso. Acá también hay error de tipeo porque vaso es con B y con Z. ¿Ya? Vértice del vaso y la 11ª vértebra torácica en el riñón izquierdo. Y tu riñón derecho es disco intervertebral. ¿Entre quién? Entre la 11ª y la 12ª vértebra torácica. ¿Ya? En el polo inferior, que está acá, miren, acá está. Este es nuestro polito inferior. ¿Quién está? Es la tercera vértebra lumbar derecha y el disco intervertebral en la izquierda. ¿Entre qué disco intervertebral, Jan? ¿Entre qué vértebras? La primera y la 12ª vértebra torácica. ¿Ya? ¿Listo? Tercera vértebra lumbar en la derecha y disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar en la izquierda. ¿Listo? ¿Queda claro ahí? Quiero saber si quedó claro ahí, porque ya hemos terminado con la parte de los límites, las relaciones, la parte de la configuración externa. Voy a pasar ya a hablar la configuración interna. Vamos a hablar un poquito de configuración interna. Listo, vamos a hablar entonces ahora la parte interna ya de nuestro riñón. En la configuración interna tenemos el seno renal, la papila renal y hablamos de un parénquima renal. ¿Ya? Entonces, seno renal, papila renal y el parénquima renal. El seno renal. El seno renal va a ser la cavidad o bolsa, una cavidad o bolsa que estas paredes la conforman ¿quién? Va a ser el parénquima renal. ¿Ya? El seno renal es la cavidad o bolsa que sostiene, o perdón, que está, cavidad o bolsa que va a recibir, ¿a quién? Al hilio renal. Va a recibir al hilio renal. Y esta entra en contacto, lógicamente, con el hilio, pues, ¿no? Va a recibir al hilio renal. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Lógicamente, si está recibiendo al hilio renal, vasos renales, nervios, cálices y pelvis renales. Cálices, pelvis renal, nervios y vasos renales. Está recibiendo o el contenido de nuestro seno renal. Es una bolsita prácticamente, una cavidad, una bolsa. Su pared es irregular y presentan unas papilas renales. ¿Ya? Estas papilitas renales que ya vamos a mencionar qué son. Tienen estas papilas renales. Estas son las papilas renales miden de 4 a 10 milímetros, son tipo se me fue el nombre. Es tipo, unas zonas, ¿cómo les puedo mencionar? Como unas superficies que están sobresaliendo a este seno renal, sobresalen, o sea, son superficies sobresalientes, ¿ya? Que miden de 4 a 10 milímetros de altura. Su volumen y su forma son variables, no tienen un volumen, una forma definida. Y el número que podemos encontrar depende del individuo, son de 4 a 20 papilas renales.
Que estas papilas renales se dice que microscópicamente, si tú le damos un zoom ahí con lupa, vamos a poder observar unas tipo mallitas, que estas mallitas son que contienen la parte de filtración que se está dando en nuestro riñón, ¿ya? Sirven como para que se vayan almacenando ahí esas partes y luego sean excretadas por la parte de las cálices y las pelvis renales para posteriormente irse por el uréter, ¿no? ¿Ya? Esto con respecto al seno renal y a la papila renal, ¿ya? Vamos a ver ahora con respecto al parénquima. El parénquima ya viene a ser todo esto, miren. Toda esta parte, todo esto, miren, todo esto, todo esto. Esto era el seno, ¿no? Todo esto que voy a remarcar ahorita viene a ser todo el parénquima. Y lógicamente tú ya si has entrado a ver el video, si que viste la ponencia pasada, creo que vi de nefrona, sabes que esta se compone por una corteza y una médula renal. Y de ahí el nombre de las nefronas, ¿no? Nefronas corticales o nefronas medulares. O yuxtamedulares, también conocidos, ¿no? ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta acá que va a existir una cápsula fibrosa. Cápsula fibrosa, hablamos en parénquima renal. La fascia renal, hablamos de la parte de fijación renal. Son totalmente distintas. Son totalmente distintas. La cápsula fibrosa entra en contacto directo ¿con quién? Con nuestro riñón. Está adherido a nuestro riñón. En cambio, la fascia renal no. La fascia renal, ¿qué tiene que tener? Su cuerpo adiposo. ¿Ya? Su cuerpo adiposo. Ahí van diferencias que te estoy dando entre cápsula fibrosa y fascia renal. ¿Ya? La cápsula fibrosa está adherida a nuestro riñón. En cambio, la fascia renal no. Ese es como tipo medio de fijación de tejido conjuntivo, pero que está separado ¿de quién? Por el cuerpo adiposo renal. ¿Ya? ¿Listo? Les dije que en el parénquima renal hablamos de médula renal y corteza renal. La médula renal van a ser estas zonas triangulares, ¿ya? Estas zonas triangulares, tipo piramidales a veces que se forman. Son zonas triangulares de un color rojo más oscuro. ¿Qué qué? Que la corteza renal. Más bien la corteza renal va a ser un amarillo rojizo, ¿ya? Un amarillo rojizo. Es poco consistente esta parte de la corteza renal, ¿ya? Las pirámides renales, en las pirámides renales tenemos que saber que van a existir de 8 a 10 pirámides renales. De 8 a 10 pirámides renales. ¿Ya? ¿Listo? Y recordemos que el vértice entra en contacto ¿con quién? Con el seno renal. Con el seno renal. Es por eso que se dicen que ahí esas purificaciones que se forman en estas papilas renales se está almacenando, porque ustedes saben que acá es donde se está dando toda la filtración glomerular. Acá en esta zona. Entonces la pirámide es la última la que va a entrar en contacto con el seno renal y es ahí donde se van almacenando las sustancias de desecho, todo lo filtrado, para luego a su posterior excreción. ¿Ya? Las pirámides renales entran en contacto con el seno renal. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Una pregunta. Los senos, dentro de los senos renales, ¿estarían las papilas menores y papilas menores? No, Hablamos de los las cálices. papilas, Los cálices, perdón. los cálices mayores y los cálices menores están dentro del seno renal. Del seno renal. Ahí hablamos de cálices mayores, cálices menores, que luego esos entran en contacto con la pelvis renal para luego pasar ¿al dónde? Al uréter. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Vamos a pasar a la parte de arterias.
vamos a ver el sistema arterial y parte del sistema venoso. Lo he dejado en blanco porque más que todo es teórico. Es más teórico, ¿por qué? Porque hay que recordar que nuestra parte del riñón, al momento de hacer un estudio de sus arterias, vasos, es demasiado ramificado, es demasiado, demasiado, demasiado ramificado, hasta justo hablamos de la corteza, la médula, en la parte de las nefronas también, que tienen muchas ramificaciones. Entonces, hay que tomarlo más que todo una parte teórica, ¿ya? Que el Rubier lo explica de una manera didáctica, cómo es que las arterias renales terminan luego en arterias interlobulares o corticales radiadas. Ya les voy a hacer acá más o menos el esquema, ¿ya? Explicándoles un poquito cómo es esto, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Espérense. Quiero ver si está bien el táctil. No se mete. Oye, perdón. Se me está moviendo demasiado esto. Ya está. Vamos a ver. Pluma. Ahí está. Entonces, hablamos de nuestra arteria renal. Arteria renal. Lo que tengo que saber que mi arteria renal se va a dividir en dos. O se va a ramificar en dos. Va a ser unas ramificaciones, unas arborizaciones. Va a ser una arborización o una ramificación anterior y una arborización o ramificación posterior. ¿Ya? Esto es en hilo renal. En el hilo renal, cuando va a ingresar ya, se tiene que dividir en rama anterior y en rama posterior. La rama anterior va a estar ¿a qué? Anterior a tu pelvis renal. Va a irrigar toda esa zona anterior de tu pelvis renal. ¿Está bien? La parte anterior de tu pelvis renal. En la posterior, la rama posterior, va a estar rodeando. ¿Qué va a estar rodeando, Jan? Va a estar rodeando el borde superior de tu pelvis renal para luego descender y posteriormente regresar a la pelvis renal, pero ya por la parte posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Rodea el borde superior de tu pelvis renal. Luego esta va a descender, luego desciende. ¿Para qué? Para regresar ¿a dónde? ¿Regresa a dónde? A tu pelvis renal. ¿Está bien? Va a regresar a tu pelvis renal. ¿Ya? Pero acá hay otro ojito que por acá le voy a poner ojo. ¿Por qué? Porque estas dos ramas anteriores, posteriores, se van a subdividir varias veces y ahí el problema para poder estudiarlo. Entonces, se esquematiza que estas ramas se van a subdividir varias veces y van a formar dos arborizaciones. Quiere decir que la rama anterior con la rama posterior, con tantas divisiones, tantas arborizaciones que se está dando, van a formar ¿qué? Van a formar el seno renal. ¿Está bien? El seno renal. Y en el seno renal hablamos de dos arterias. O de dos, perdón, estas arborizaciones que yo les menciono, ¿no? Estas arborizaciones tipo, son ramificaciones. Vamos a hablar de una arborización anterior o prepiélica y una arborización posterior o retropiélica. Entonces, ¿cómo se sigue este caminito? No es arteria renal, sus ramas anterior-posterior, que estas ramas anteriores y posteriores van a dar tantas ramificaciones que van a formar unas arborizaciones.
Esas arborizaciones te forman ¿quién? El seno renal, ¿ya? Que se van a dividir en dos. La parte anterior o prepiélica o la parte posterior o retropiélica. La anterior, que va a estar específicamente irrigando los conductos excretores. ¿A quién vamos a tener acá? A la pelvis y a las cálices. ¿Ya? Y el posterior o retropiélica va a estar en la parte de esta también, pero lógicamente en la cara posterior. ¿De quién? De tu pelvis y de tus cálices. Lógicamente la de arriba es en la cara anterior, ¿ya? En la parte anterior a estas. En la parte anterior o prepiélica, la arteria, la parte anterior de la pelvis y las cálices. Y la parte posterior o retropiélica van a ser la cara posterior de la pelvis y cálices. ¿Ya? Y luego esta anterior retropiélica se van a mezclar con las ramas venosas. Y ahí sí ya es imposible distinguir las arterias de las venas y ver cuál es cuál, ¿no? Ya cuando se va a dividir esta anterior, se van a mezclar con las ramas venosas, ya va a ser imposible distinguir, ¿ya? También otra cosa que hay que mencionar acá, que estas prepiélicas y retropiélicas van a penetrar el parénquima renal, ¿ya? ¿Ya? ¿Para qué? Para formar a tus arterias interlobulares terminales. Quiere decir que estas de acá, vamos a jalar por acá una flechita, estas de acá, al momento de penetrar parénquima renal, ¿qué te van a formar? Arterias interlobulares, terminales. Hablamos de estas que son las terminales. ¿Ya? Son las terminales. ¿Por qué? Porque estas ya nos están ramificando, ya dando varias arterias, pero también se menciona que a veces esas no son las últimas. Se menciona que más bien de acá de las interlobulares van a salir las arterias interlobuliares o corticales radiadas. Así también es conocido, ¿ya? Es por eso que no te van a preguntar cuál es la arteria terminal de la arteria renal. No te la van a preguntar así porque es muy confuso. Te van a preguntar, sí, las arterias interlobulares, ¿ramas de quién son? Son de las arterias anterior o prepiélica y de las arterias posterior o retropiélicas. ¿Ya? Así te lo pueden preguntar. Y las arterias interlobuliares, al final de estas, ¿no? Interlobuliares. ¿Ya? O corticales radiadas. O corticales radiadas. ¿Listo? ¿Listo? Esto con respecto a arterias. A la arteria renal. Pero hay unas arterias que son las arterias capsulares. ¿Qué pasa con las arterias capsulares? Vamos por acá. Lógicamente, si te hablo de capsulares, ¿a qué está irrigando? A la cápsula adiposa, pues, ¿no? A la cápsula adiposa renal. Va a ser, se dice que estas arterias capsulares nacen de la anastomosis de la arteria renal, de la arteria suprarrenal. Son ramitas, ya, son ramitas que nacen de estas arterias. La arteria testicular en el hombre y en la mujer es la ovárica, o la ovárica, ya en la mujer. ¿Qué más? Va a estar las arterias cólicas, miren, hasta las arterias cólicas tienen ramitas hacia el riñón. Y eso es cierto, ¿no? Porque entran en contacto en la parte de sus bordes, de sus caras del riñón, no están entrando en contacto, tanto en la derecha como en la izquierda. Las arterias lumbares, y
la aorta en algunas ocasiones, la arteria aorta en algunas ocasiones. Es por eso que acá le ponemos entre signo de interrogación. No siempre hay ramita de la aorta que nos dé una ramita para poder formar la arteria capsular. Entonces, la anastomosis de estas arterias, de unas ramas finas, más la arteria suprarrenal, todas estas me van a dar las arterias capsulares. La anastomosis de estas arterias. ¿Ya? La anastomosis de estas arterias nos da arterias capsulares. ¿Está bien? ¿Listo? Es de manera teórica. Es muy teórico eso. ¿Listo? Y con respecto a las venas, ya para acabar, a las venas renales, con respecto a las venas renales, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? ¿Quiénes están? Venas renales. Vamos a, primero, ¿quiénes están ya? Porque te lo suelen preguntar, en tus pasitos de prácticas te suelen preguntar, ¿no? ¿Cuál es el plexo venoso o cuáles son las venas que irrigan al riñón? Son las venas renales, el plexo venoso plexo venoso, que van a estar acá también las venas retropiélicas y venas prepiélicas. Me acuerdo que cuando yo llevé prácticas de anatomía con respecto al riñón me preguntaban así, ¿no? ¿Qué arterias participan? Ya te mencioné un montón de arterias. ¿Qué venas participan? Menciónalas. Te piden mencionarlas más que todo, ¿ya? Y si no te preguntan rama de quiénes son, pues no. Ya también. Venas arqueadas. En venas no te preguntan mucho tampoco. Venas arqueadas. Hay que tener en cuenta nada más que venas son las que reciben el drenaje sanguíneo. Venas arqueadas y venas interlobulares. ¿Ya? Venas interlobulares. Lobulares. Por eso que lo hago de manera teórica también. Ojito y oído la música acá. Un ojo. Con respecto a la vena renal derecha, hay unos puntos. Y con respecto a la vena renal izquierda, hay unos puntitos que mencionar. La vena renal derecha, acuérdate que es más corta. Es corta. Es corta. Es prearterial. ¿Qué quiere decir? Que está delante de la arteria. Prearterial. ¿Qué más? Esta es más transversal. Es transversal. ¿Está bien? Terminan. ¿Dónde van a terminar estas venas? Van a terminar en el lado derecho de la vena cava inferior. ¿Listo? La vena renal izquierda es la más larga. Es más larga. Esta va a pasar por delante de ¿quién? Va a pasar por delante de la aorta. Es la que pasa por delante de la aorta. Te pueden preguntar, ¿cuál de las dos venas pasan por delante de la aorta? Lógicamente, la vena renal izquierda. Y es que esta tiene que dar un saltazo, por eso que es la más larga, es un saltazo hacia la línea media para poder llegar a la vena cava inferior. ¿Ya? ¿Listo? ¿Y de quién recibe sangre esta vena renal izquierda? Esta vena renal izquierda recibe sangre de quién? Recibe sangre de la vena suprarrenal y de la vena testicular. En el hombre y en la mujer sería la vena ovárica. ¿Ya? En el hombre testicular y en la mujer la vena ovárica. ¿Listo? Listo. Como le mencioné, las referencias bibliográficas es Rubier. De ahí he sacado casi toda mi ponencia de hoy. Es un poquito extenso, pero está mejor explicado justo que el Latarjet. ¿Ya? Está mucho mejor explicado que el Latarjet. ¿Listo? El Rubier. Bueno, gracias. Ya saben, yo pertenezco a Team Mieloide, creador de contenido oficial de Team Mieloide, ponente oficial de Team Mieloide, y a la vez de CIEMBE ya, con respecto al proyecto Hermano Mayor.
Síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde se está colgando todo tipo de información y videos educativos para su preparación. Espero les haya servido mucho esta ponencia y si hubieran preguntas o dudas, háganmelas sin confianza. Gracias, José Carmen. Gracias. Gracias a ti, más bien, por asistir. ¿Alguien más? Si tuvieran preguntas, dudas, enciendan su micro, normal, yo las voy a responder todas. De repente también pueden tener algún aporte. Ustedes saben, ¿no? Hay todo tipo de libros, hay todo tipo de libros. Tenemos en anatomía tenemos Target, Grace, Rubier. Te van a decir lo mismo, pero a veces cambian algunos nombres, ¿no? Algunos datitos y mi recomendación para tu preparación en anatomía, si es que todavía no lo llevas el curso, es que te guíes según lo que el doctor que te enseñe, él va a tener un libro en específico del cual saca sus preguntas. Y es ahí donde tú vas a tener que leer. ¿Por qué? Porque si pónganse que su docente les gusta Rubier y te pones a leer la Target, de repente en la Target te va a mencionar un nombre y en el Rubier está en otro. Y en tu examen te va a venir con respecto a Rubier. Entonces tienen que tener en cuenta eso bastante con respecto al libro que use su doctor que les esté enseñando. Listo. Bueno, creo que no hay preguntas, no hay dudas. Gracias con todos. Creo que tienen un quiz para recibir su certificado. Las preguntas están sencillas, está todo lo que se ha hablado en la ponencia. Gracias, Giancarlo. Sí, tenemos una trivia para que puedan obtener el certificado. Ahora el certificado ya es automático, ya que hemos solucionado los inconvenientes que teníamos con respecto a, a ese detalle. En un ratito lo vamos a pasar por acá, el enlace, para que ustedes puedan acceder. Y cuando lleguemos a los 20 jugadores, pues estaremos dando inicio a la trivia.